Como vengo hace varios días compartiendo sobre qué he hablado en los últimos tiempos, sobre una enfermedad especial. ¿Sobre qué? Leprosos, los que tienen lepra, y hoy no va a ser la excepción. Voy a hablar de un leproso más. Porque creo que esta sociedad está llena de leprosos, aunque en sus brazos y en su piel no tenga la marca. Porque los leprosos en definitiva son los alejados, los dejados atrás, los olvidados, los que nadie quiere estar con ellos. Y si no, pasá por tantos lugares de gente que hoy está durmiendo en la calle, fíjate cómo la gente lo mira, como en indiferencia, no existen, es parte del paisaje urbano, o los que te piden una monedita en medio de un semáforo, te molestan. Nos molestan, me voy a incluir, nos molestan, porque sí, siempre pidiendo. Y si ves a alguien sospechoso o sabes que está en alguna adicción, ni siquiera lo miramos, los dejamos de lado. Por eso hablo de leprosos, porque son los olvidados, porque son los que son dejados de nuestra sociedad. Y donde, como la historia que vamos a desarrollar hoy bíblica, necesitan de vos y de mí para transformar su vida. Necesitan ser cambiados por Dios. Necesitan un encuentro con nuestro Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice: el rey Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Y un leproso diferente, porque los que hemos venido viendo hasta ahora eran pobres, no tenían economía. Y acá nos encontramos con un hombre que sí tiene economía y el reconocimiento de ser una persona pública y además de ser un victorioso. Porque aunque te parezca y vos digas, bueno, pero hay mucha gente que tiene economía, que tiene un montón de cosas, también se sienten olvidados, tal vez se sienten dejados. En estos días, cuando leía una noticia que me impactó, me hizo recordar mucho esta historia. En España falleció una persona y lo descubrieron casi 6 meses después que había fallecido. Tenía plata, nadie se enteraba, él nunca dejó de pagar las cuentas. Había hecho los débitos, automáticamente se hacían las transferencias, se pagaba la luz, el agua, el alquiler, todo. Nadie supo que había fallecido hasta que un día dijeron, vamos a entrar, porque no lo vemos. Entraron los bomberos y estaba fallecido. En Japón se está dando una realidad igual. Hay como una policía o alguien del ejército, del gobierno, que golpean todas las casas donde la gente vive sola. Para saber, ¿sabe qué? Si estás vivo. Porque la realidad nos cuenta o nos narra que si seguimos en esta tasa de crecimiento, donde cada vez las personas tienen menos hijos, y vos te encontrás, yo tengo una hermana que, por ejemplo, no tiene familia, no tiene hija. ¿Quién va a cuidar cuando no estén solos? ¿Quién van a estar ahí? Y podés tener toda la plata del mundo, como el caso de Naamán. Tener todo lo que vos necesites, porque este hombre, me imagino, con tanta cercanía al rey, tenía la mejor casa, las mejores comodidades, pero había algo en su vida que no estaba bien. Y era la lepra, y eso le molestaba muchísimo. ¿Sí? Versículo 2 dice, y en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien se había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha no nos dice el nombre en la historia bíblica. Nadie sabe quién es.
jugamos con la imaginación y cada uno pensamos quién puede ser, o qué nombre tendría, qué cualidades tenía. Pero ¿sabe? Esta muchacha pasó de estar en una casa con su familia a ser, te lo voy a parafrasear en tiempos actuales, a ser raptada, llevada a otro país. Y bueno, si hablamos en otro país en estos tiempos, tendríamos que hablar de tratas, de mujeres que son llevadas a hoy en este mundo a otros continentes para ejercer prostitución, por ejemplo, o ser mulas de ventas de drogas. Esta mujer no terminó en esa condición, pero terminó siendo esclava. Y si no entendés el concepto, la esclavitud en la antigüedad significa no tenés derechos humanos de nada. El amo se levantaba hoy enojado y le quería dar una paliza, se la iba a dar y nadie le decía nada. Algo que a nosotros nos choca terriblemente porque hablamos de derechos humanos y está perfecto que sea así. Pero los contextos bíblicos nos hablan de una muchacha que fue raptada de su familia y llevada a otro lugar. Algo durísimo, algo espantoso. Pero ¿sabe qué tuvo que pasar esta muchacha? Por un proceso de perdón. ¿Y por qué digo esto? Porque esta muchacha le dice a su señora, si mi amo fuera a ver al profeta en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Eso es una frase que lo podés decir cuando, ¿qué? Liberaste perdón. Si no, ¿qué le hubiera dicho? ¿Sabés qué? Te vas a morir de lepra, desgraciado infeliz. ¿Verdad? Pero como esta muchacha logró liberar, ¿qué es lo que empieza a entender? Que necesita, ¿qué? Transmitir una buena noticia. Transmitir algo especial. Y yo hoy no me voy a centrar en Naamán, no me voy a centrar en Eliseo, yo me quiero centrar en esta mujer. Porque esta mujer, con estas simples palabras, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Algo simple y sencillo. Que lo voy a reversionar en la actualidad. Cuando vas al supermercado y alguien te dice, ¿sabes que estoy enfermo? ¿Qué le decimos? Anda al médico. Y si tuviéramos la fe y fuéramos agentes de fe, le podríamos decir, anda a la iglesia que vamos a orar para que Dios obre un milagro en tu vida. Por eso digo, esta mujer es un agente que transmite y genera en este hombre una fe para movilizarlo. Esta muchacha, si no te das cuenta, con sus pocas palabras, tal vez no tenía un conocimiento de muchas cosas, pero le generó a él y toda su familia una fe especial. Porque le dijo, si vas a Samaria, de verdad el profeta te puede sanar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿somos nosotros también como esta mujer agentes de avivamiento? Porque una persona que tenga fe transforma una persona, una familia, una casa. Esta mujer, siendo esclava, no podía ir a la iglesia, no podía ir al templo, pero sabía que había un Dios que podía operar algo en la vida de Naamán. Había algo especial que esta mujer tenía, que era una fe tan profunda que le dijo a él, si vas con el profeta te vas a sanar. La pregunta es si nosotros tenemos esa fe para decirle, vení a la iglesia, vení a compartir, o capaz que te da la fe para un poquito más y decir, ¿sabes qué? Hoy quiero orar por tu vida, para que Dios obre, para que Dios haga especial. Hay un mundo afuera que está teniendo enfermedades, tal vez no de lepra, pero sí de soledad, sí de tristeza, sí de angustias, sí de depresión. ¿Y sabe por qué no cambia el mundo? Porque nosotros no aprendemos de esta mujer. No hablamos, no compartimos nuestra fe. No le decimos a nadie, o muy pocos le decimos, o muchas veces nos callamos. Cuando la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? La luz de este mundo. La sal de la tierra, la luz ilumina.
Y en estos tiempos más que nunca tenemos que comprender que los tiempos se acortan. Y si yo creo, y eso es una perspectiva muy personal, que si Jesús no viene por la iglesia es porque hay una vida más que hay que rescatar. Una vida más que hay que sacar del infierno para llevarla al cielo. ¿Y de quién depende? ¿De Jesús? No, ya Jesús hizo todo. Depende de los que hoy estamos acá. Depende de las cosas que podamos transmitirles. Porque algo que le transmitamos a las personas de fe, en algún punto se conectan con Dios. El versículo siguiente dice, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar el profeta, le dijo al rey de Aram, y te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. ¿Qué le generó a este Naamán? Una fe de acción. Porque ahora Naamán, ¿qué es lo que hace? Encuentra una expectativa, algo que le puede cambiar el rumbo de su vida. ¿Y qué sale a hacer? Decirle al rey, yo tengo que ir a ver al profeta. Porque una persona que tenga fe, transmite fe. Si somos gente que tenemos fe como esta muchacha, ¿qué vamos a transmitir? Fe que activa a otras personas, que activa a otros seres. Este hombre empezó a caminar, hizo un montón de kilómetros. ¿Para qué? Para ir al profeta. ¿Y eso qué es? Una fe activa, no una fe pasiva. Él podría haber dicho, y bueno, rey, ¿por qué no mandamos a buscar al profeta y al profeta que venga? Probablemente Eliseo no hubiera ido nunca, porque había un plan de todo detrás de todas las cosas. Y en cada cosa que nos pasa en la vida siempre hay una mano de Dios y un plan que nos capacita para desarrollar cosas. De verdad nos preocupamos por los títulos. Si soy pastor, si soy líder, si soy referente, esto, lo otro. Y no nos damos cuenta que esta muchacha no necesitó ser nada para compartir su fe y transformar una familia. ¿Por qué digo una familia? Por simple. Naamán ahí hablaba de que tenía esposa. Yo me imagino que también tendría hijos. Por un simple comentario de activar fe. Porque fe es certezas, fe es convicción. El problema sigue siendo que muchas veces nosotros no compartimos la fe. La quedamos y nos sentimos los tocados por una varita mágica que solo nos afecta a nuestras vidas. Cuando realmente Dios nos puso para compartir el mensaje de salvación, para transmitir fe, para generar fe en ciertas personas. ¿Sabe? Naamán se fue con caballos, carros de guerra, con un ejército, con gente que le acompañó un montón, porque activó su fe. Y si nosotros hoy activamos nuestra fe y la ponemos en práctica, capaz que el próximo culto no nos dan los bancos. Imagínate si hubieran venido todos los que venían con Naamán. Una palabra de fe. Una palabra de nuestra boca dicha por fe. A alguien que está llorando y decirle, como creemos que dice la palabra de Dios, Dios cambia nuestro lamento en baile. Dios cambia nuestra tristeza en alegría. En algún punto, la gente que está desesperada, como estaba Naamán, como lo está esta sociedad, empieza a ser transformada. Obviamente no siempre es así. Pero cuando compartimos nuestra fe, las personas llegan. Porque les generás fe, les generás expectativa de transformación, de cambio. Y no todos quieren seguir viviéndola mal como la están pasando. Y depende de nosotros. Naamán se fue hasta Eliseo pensando, ok, voy a llegarme con el profeta y él me va a dar como algo importante. Ustedes conocen la historia, si no la conocés, léela completa en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Cuando llega el rey le dice, lo que quiere es pelea, porque yo no puedo sanar a un leproso. Pero el profeta escuchó y dijo, mandámelo que yo voy a solucionar el problema.
Y versículos 9 y 10 dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve a lavate 7 veces al río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de lepra. ¿Qué es lo que le dice? Anda a bañarte sucio. Básicamente, no una vez, 7 veces. 7 veces se atreve. Y este hombre, ¿sabe qué? Cuando le dijo eso, se enojó terriblemente. Yo esperaba, te lo voy a parafrasear, que me pusiera las manos, que me hicieron guaji, lo que sea. Porque muchas veces pensamos que cómo tiene que obrar Dios, cómo tiene que hacer las cosas, y no nos damos cuenta que nuestra bendición y todas las bendiciones están ¿en qué? En la obediencia a lo que Dios nos pide. Y a veces son tan simples las cosas que nos piden que como Naamán decimos, no, eso no es posible. Es muy simple, es muy sencillo. 7 veces. Lo tuvieron que convencer los amigos, los que estaban con los carros de guerra. Hicimos cientos de kilómetros para llegar hasta acá para que ahora vos te des media vuelta y te enojes. O sea, se encajó el balde y olvídate, no se lo sacaba nadie. Y dijo, bueno, total, perdido por perdido, ¿qué me falta? Y se bañó 7 veces y la escritura va a decir más abajo que él fue sano. Porque nuestra bendición está en la obediencia a Dios. Cuando Dios nos pide hacer cosas, por más simple que sea, por más sencillas, a veces complicamos demasiado el evangelio. Esta mujer no se la complicó muy dicho. Esta muchacha lo único que le dijo, anda a ver al profeta y ahí vas a ser sano. Tan simple, tan sencillo. Porque el mensaje del evangelio es simple, es sencillo. Cree que para Dios es todo posible. Cree que para Dios no hay nada imposible. Por más que tu mundo se esté cayendo a pedazos y se te venga abajo. Pero cuando nosotros nos transformamos en agentes de fe, en personas que le transmiten a otras personas, ¿sabe lo que estamos haciendo? Llevando y cambiando personas, cambiando familias. Porque tenemos que entender, mis amados hermanos, que nosotros llevamos un mensaje de salvación. Este hombre, te lo voy a hacer rapidito, él cuando recibe el milagro se llevó hasta la tierra, se llevó kilos de tierra para que cuando fuera a orar iba a arrodillarse en ese lugar. Es más, se excusa ante Eliseo porque dice, algún día voy a tener que entrar en dioses que no son los míos, que no es el de Israel, pero yo tengo que acompañar al rey y le pido que me perdone Dios porque el rey se apoya en mí, o sea, que es cercano con el rey. Y Eliseo dijo, no te preocupes, te lo voy a parafrasear para que lo entiendas. Él le está diciendo, tuve un encuentro con Dios, Dios me sanó, pero un día el rey me va, un amigo, te lo voy a parafrasear, el que me hizo venir hasta acá, me va a pedir que lo acompañe a la macumba y yo voy a tener que entrar ahí. Básicamente le está diciendo eso, versículos más abajo. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Tranquilo. ¿Sabe? Este hombre Naamán tampoco era del pueblo de Israel, es uno de los pocos milagros que existen en el Antiguo Testamento donde no se da con el pueblo de Israel. Porque Dios está buscando personas para incorporarlo a su nación, a su reino. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que somos agentes de avivamiento. Avivamiento significa llevar personas a conocer a Dios, a transmitirle una fe para que puedan venir a la congregación. Después no es tu problema. Si Dios lo sana o no lo sana, ya no depende de nosotros. Depende de Dios. Depende de lo que Dios quiera hacer. Pero sí sé que hay una sociedad que se está yendo al infierno. Y queda poco tiempo, mis hermanos. Y si no empezamos a ser agentes de fe, algún día nos vamos a presentar delante de Dios y nos va a decir, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no compartiste tu fe?
Ay, por lo que van a pensar, por lo que me van a decir. No, mi hermano. Mi cuñado dice una frase que de verdad la quiero compartir porque es muy hermosa. Fuimos llamados a vaciar el infierno para llenar el cielo. Nosotros como iglesia cumplimos esa función. Sacar personas que están rumbo al infierno y cambiarles el destino. Como esta mujer le cambió el destino. No solo fue sano, sino que ahora había reconocido que no había en otro lugar un Dios como el de Israel. ¿Será que seguiremos callando? ¿O será que es el tiempo de nosotros de empezar a compartir nuestra fe? Compartir la fe cuando hacemos mandados, compartir la fe cuando hacemos nuestros trabajos, en las cosas que realizamos. Decirle a las personas, ¿sabes? Yo creo que hay un Dios que te puede cambiar. No decirle venite a la iglesia, no. Decirle la realidad, yo creo que hay un Dios que te puede sanar. Yo creo que hay un Dios que puede ayudarte económicamente. Yo creo que un Dios que puede restaurar tu familia. Yo creo en tantas cosas. Y nosotros muchas veces callamos, porque es más fácil. Y como Naamán, se están perdiendo un montón de personas, porque nosotros no estamos hablando. Hoy hay un montón de asientos vacíos. Y yo te pregunto, esta semana, ¿a cuántos compartimos nuestra fe? Me incluyo también, porque esto es responsabilidad de todos, no solo de los que estamos acá. Estoy seguro que con poca gente. Capaz que me equivoco. Cada uno sabe, yo no vine a juzgar a nadie. Yo no vine a decirle nada a nadie, pero sí, si una persona le llega a una vida, estoy seguro que las cosas van a cambiar. Porque somos agentes de cambios. Cuando compartimos el Evangelio. No es cuestión de edad, si somos niños, jóvenes, hombres o mujeres, es cuestión de creerle a Dios. Por eso yo quiero orar especialmente, ¿saben qué? Para que esta semana Dios te ponga personas complicadas. Para que vos le digas, creo que hay un Dios que puede sanar tu vida. Creo que hay un Dios que puede transformar. Naamán era una persona complicada, por más que tenía todo, se ponía 1000 cosas y tomaba mucha distancia porque era súper contagioso. Que no nos olvidemos de los despreciados de la sociedad, de los olvidados de la sociedad, sino que al contrario, nos transformemos en agentes de fe. Amado Dios, en este tiempo hay tanta necesidad en la calle. Hay tanta necesidad en la feria, en los trabajos, tanta gente que está pasándola mal y nosotros nos callamos. Muchas veces nos olvidamos que somos agentes de fe para transmitir fe y generar fe. Dios, esta semana, Señor, que tú pongas en nuestro camino gente con angustia, con tristeza, con desilusión, con enfermedades, con tantas cosas, para que nosotros le transmitamos fe, para que le podamos decir, hay un Dios que puede sanarte, vení a la iglesia, acompáñame, hay un Dios que puede hacer un cambio en tu vida, hay un Dios que va a hacer algo tan maravilloso que no lo podamos dejar de entender. Dios, ayúdanos a que nuestras bocas se empiecen a abrir cada día más, a que nuestras bocas no se queden calladas, sino que al contrario, le compartemos nuestra fe. No importa la condición de la que nos toque vivir, no importa si tenemos títulos o no, todos somos llamados a llevar buenas nuevas en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Dios te bendiga y Dios te use esta semana para ser de bendición.